Dios te llamó. Y tú no puedes dejar de hacer aquello para lo cual fuiste llamado. Sí. Usted no ve lo que le sucedió a Jonás. ¿Por qué Jonás levantó una tormenta donde esa tormenta nunca se debió levantar? Una tormenta que no solo lo afectó a él, afectó a todos los que viajaban con él. ¿Por qué razón? Porque él se alejaba cada día más del lugar hacia donde Dios lo había enviado. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: obedece al llamado. Amén. Ese es el tema que vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Los versículos que hemos leído nos hablan del profeta Isaías, pero también hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Luego que el profeta Isaías tuvo una experiencia, una visión, donde pudo contemplar la gloria de Dios, él dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero la Escritura registra que como respuesta al temor que había en el profeta de que moriría, porque sus ojos habían visto la gloria de Dios, dice la Escritura que voló un serafín y tomó del altar de donde estaba la presencia del Señor un carbón encendido, y con aquel carbón, dice la Escritura, que tocó sus labios, y luego escuchó la voz que dijo que el carbón había tocado su boca, que por consiguiente su pecado había sido quitado y él había sido limpiado. Posterior a esto, dice la Escritura que la voz del Señor habló diciendo: ¿quién irá y a quién enviaré? Y entonces el profeta declara: envíame a mí, yo iré.
Amén. Obedece al llamado. Tenemos que entender qué fue lo que hizo el Señor con Isaías y para qué lo hizo. Y eso mismo debes entender tú en esta mañana. Porque el Señor, podemos observar, no solo perdonó, limpió, sino que llenó del Espíritu Santo de Dios al profeta con un propósito, para una misión. Usted debe de buscar en el Señor, saber para qué Dios lo ha perdonado, aparte de que Él quiere que un día estés sentado en la mesa del Cordero, celebrando las bodas del Hijo de Dios. Usted debe buscar en el Señor qué quiere Dios con su vida en esta tierra. ¿Qué tiene Dios para usted? Porque el Señor lo limpió. Pero también dice la Escritura que cuando lo tocó con aquel carbón, ese carbón encendido es símbolo del Espíritu Santo. Fue allí donde el Espíritu del Señor vino sobre el profeta. Y fue también como él pudo corresponder al llamado que se le estaba haciendo. Él entendió que ya no era él, ni que era algo que él estaría haciendo en su fuerza. Estamos acá porque el mismo Espíritu del Señor te da la determinación. El mismo Espíritu Santo, aparte de darte la seguridad, la confianza, Él mismo te da el impulso para hacer lo que el Padre determinó. Estamos acá. El Señor te perdonó y te dio su Espíritu para algo. Él no te lo dio para que tú vivas la vida como la vivía antes de que Él te diera la salvación y te diera su Espíritu. Es un error, es una equivocación ignorar que hay algo más allá y quedarnos como si nada hubiese pasado. Si estamos acá, escucha, quedarnos como si nada hubiese pasado. El profeta entendió que lo que Dios estaba haciendo con él era que lo estaba llamando, era que tenía un propósito con él. Y él no reaccionó de manera negativa. Por el contrario, él correspondió. Él recibió aquel llamado de manera positiva. Él dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y esto debe ponernos a pensar: ¿por qué si el Señor me perdonó? ¿Por qué si el Señor me lavó, me limpió con la sangre de Jesucristo, con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, si me dio al Espíritu Santo, yo aún desconozco
lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque yo no veo al Señor retardando la revelación, dándole a conocer a Isaías lo que quería hacer con él. Yo no veo al Señor retardándole, aplazándole, sí, haciéndole esperar un largo tiempo. Hay cosas que usted tiene que examinar si realmente han sucedido o no han sucedido en usted. Porque si ya usted fue perdonado, fue lavado, fue limpiado, si usted es una nueva criatura en el Señor, si el Señor le dio su espíritu, el espíritu del Señor está en usted, algo debería estar haciendo usted para Dios. Sí, algo debería estar haciendo usted para el Señor. Usted no debería estar ignorando la razón por la que el Señor a usted lo sacó de donde lo sacó. Sí, a usted lo liberó de todo lo que lo hizo libre. A usted lo levantó de donde usted estaba hundido. Esto es para prestarle atención. Pero lo que el Señor me ministraba es que el problema no está en Él. El problema está en aquellos que les ha costado obedecer al llamado. Si estamos acá, presta la atención. Porque a muchos les ha costado, les está costando obedecer al llamado que el Señor les ha hecho. Y ciertamente todos los llamados no son iguales. Porque todos no han sido llamados a ser apóstoles. Todos no han sido llamados a ser profetas. Todos no han sido llamados a ser pastores. Todos no han sido llamados a ser evangelistas. Todos no han sido llamados a ser maestros. Pero a algo seguramente te llamó el Señor. Para algo seguramente te escogió el Señor. Para algo seguramente permitió el Señor que tú nacieras en este mundo. Para algo seguramente el Señor te salió al encuentro. Te perdonó tus pecados y te dio su Espíritu Santo. El Señor no hace las cosas por hacerlas. El Señor todo lo hace con propósito. Y lo que Él comienza, Él lo termina. Pero nosotros no podemos ignorar que para que Dios pueda llevarnos a donde Él nos quiere llevar, tenemos que corresponder. Tenemos que responder de manera afirmativa. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Envíame. Si estamos acá. Pero ¿qué es lo que muchos suelen hacer frente a aquello que Dios decidió hacer con ellos? Muchos suelen no estar de acuerdo. A muchos les suele no parecerle. Y suelen ponerle condiciones a Dios. Algunos suelen aplazarlo. Y Dios no está en eso. Yo puedo notar que el contacto que tuvo el Espíritu Santo con Isaías hizo que en él se encendiera el fuego, la pasión. Y que mientras el fuego está encendido, se corresponde de manera positiva al llamado de Dios. El problema es cuando el fuego se apaga en el corazón. Por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu.
El problema de muchos es que el Espíritu del Señor en su vida se ha apagado. ¿Cómo qué? Como resultado de desobedecer al llamado que el Señor les ha hecho. El Espíritu Santo, si tú comienzas a desobedecerlo, entonces Él comienza a apagarse. Y a medida que el Espíritu se va apagando, entonces también se va apagando el deseo de hacer aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Se comete un grave error ignorando lo que el Señor nos está hablando. Se comete un grave error. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos leído el Salmo 32. David describe lo que le sucedió mientras él estuvo ocultando su pecado. Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces cuando dice: dije entonces confesaré mi pecado a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras David, escúchalo bien, se mantuvo en silencio, ocultando el pecado que un día había cometido, el Espíritu del Señor en David se estuvo apagando. No le sucedió lo que le sucedió a Saúl, que el Espíritu Santo se fue. En este caso lo que sucedió fue que el Espíritu se apagó. En ese tiempo que David estuvo apagado, él no pudo adorar a Dios como antes lo solía hacer. Tampoco pudo salir a la guerra. De hecho, los Salmos 38 al 41 dan unos detalles de lo que sucedió en ese periodo de tiempo. Habla de la enfermedad de David. David no solamente se silenció en el ministerio, físicamente se vio afectado, su salud desmejoró. Y no solo eso, Israel, por causa del pecado de David, también sufrió consecuencias que nunca debieron haber venido sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado de parte de Dios, y ese llamado nunca lo debió descuidar. Pero ¿en qué momento descuidó el llamado? En el momento que descuidó su relación con el Espíritu Santo. En el momento en que David debió haber estado velando, no lo hizo. En el momento que debió haber estado despierto, estaba durmiendo. Y cuando se quiso dar cuenta, estaba pecando. La gente tiene que examinar desde el día que el Señor le perdonó, desde el día que el Señor lo llenó del Espíritu Santo, que ha estado pasando hasta el día de hoy. Porque yo estoy muy seguro que ese no es el deseo de Dios, que muchos estén sentados, estamos acá, que muchos estén sin alabar, sin adorar, que muchos estén sin congregarse, que muchos estén sin servir a Dios. Yo creo que ese no es el plan de Dios. Pero es que para uno poder hacer lo que el Señor le está demandando, necesita tener ese fuego encendido. Y ese fuego, si tú no lo cuidas, se puede apagar. Isaías no permitió que el fuego del Espíritu Santo se apagara en su corazón. Si él hubiese dicho: un momento, estamos acá,
Escucha, si él hubiese dicho: un momento, Señor, déjame pensarlo, déjame orar, sí, dame un tiempo, Señor, siento que no es el tiempo. ¿Usted cree que hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? Iglesia, yo te estoy hablando de parte de Dios. Este mensaje primeramente es para el ministerio. Hay una asignación que el Señor nos ha dado. Escúchalo, escúchalo, porque te estoy hablando algo que el Espíritu Santo me convenció de que no solo era para mí, porque ya yo lo recibí. Me convenció que era para el ministerio, pero me convenció para todo aquel que pudiera estar pasando por donde el Señor no quisiera. Porque si hay algo que quiere Dios que entendamos y que atendamos, es aquello a lo que Él nos ha llamado. Hay cosas que el Señor nos está demandando como ministerio. Escucha, hay cosas que para este tiempo Dios no las asignó. Y tú tienes que comenzar a examinar dónde te colocó el Señor. ¿Qué asignación te dio Dios? Tienes que comenzar a examinar. Porque si tú dices: no, yo fui llamado como pastor, yo fui llamado como evangelista, yo fui llamado como apóstol, yo fui llamado como maestro, yo fui llamado como misionero, pero yo todavía me estoy tomando un tiempo. ¿Sabes qué es lo que tú estás haciendo? Estás apagando al Espíritu Santo. Si Isaías hubiese pedido un tiempo para hacer aquello que el Espíritu Santo colocó en su corazón, para que desde ese momento lo comenzara a hacer, lo que hubiese comenzado a pasar era que el Espíritu Santo se iba a comenzar a apagar. Y podemos provocar que el Espíritu que estaba para respaldarnos en todo lo que nosotros hiciéramos, cuando lo queramos hacer, el Espíritu ya no va a estar. Si estamos acá, escúchalo. Y tengo que decirlo para que la iglesia entienda. Por eso que usted me ve que yo estoy orando por todo el que pasa al frente. Porque yo no puedo esperar más. El Espíritu Santo me dijo: no tienen que ir a otro lugar. El Espíritu Santo me dijo: alimentadlo vosotros. No sé por qué. Y me va a tocar a mí darle la gloria al Señor. Porque a veces, como lo he dicho, quienes no le vienen a dar la gloria a Dios, tenemos que nosotros hacerlo. Hace como un mes, quizás un poquito más, mes y medio, tuvimos acá en el altar a un joven que estaba quedando ciego. ¿Cuántos lo recuerdan? Muchos no lo recuerdan. Si tienes la foto por ahí, me la consigue. Estaba quedando ciego. Su madre y él vinieron a este lugar desesperados. Una amiga de su madre fue la que le habló, la que le dijo que el Señor lo podía sanar. Y yo recuerdo que oré por él aquí en el altar, delante de toda la iglesia. Eso fue un viernes por la noche. Y luego lo abracé. Ayer me contaron el testimonio. El viernes. El joven que estaba quedando ciego, el Señor le devolvió la vista. Ahora puede ver. Ahora ve lo que no veía. Lo único que no ve es el camino para regresar a este lugar. Dios lo bendiga. ¿Por qué nos
hemos atrevido a orar por lo que antes no orábamos? ¿Por qué nos hemos atrevido a creer lo que antes no creíamos? ¿Por qué estamos esperando lo que antes se nos dificultaba esperar? Porque hemos entendido que fuimos llamados, pero no fuimos a hacer algo que con nuestras propias fuerzas nosotros podamos hacer. A Isaías no se le llamó a profetizar en su humanidad con sus propias fuerzas. A Isaías se le dio el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien iba a hablar por él. Era el Espíritu Santo quien lo haría. Y el Señor me está diciendo que vayamos a predicar. Eso nos está diciendo el Señor. Que vayamos a predicar. Y Él me ha puesto lugares en mi corazón. Iglesia, el Señor me ha puesto lugares. Me ha puesto personas. Eso no son inventos del pastor. Eso no es emoción. Y yo tengo que decirlo, yo tengo que ser responsable con esto. Lo que el Señor ha venido hablando es lo que la iglesia ha estado viendo. Muchos que anteriormente temían predicar, lo han estado haciendo. Y lo que han estado haciendo, Dios lo ha estado respaldando. Porque Dios no está emocionando. Primeramente el pastor, mucho menos Dios. Esto no son inventos, esto no es un engaño. Y muchos que no se habían atrevido a imponer su mano, a reprender un demonio, a orar por un enfermo, a pedir un milagro, han estado viendo los resultados. Pero eso no son resultados producto de la emoción. Eso no es algo fortuito que pasó en ese momento y luego no va a pasar. ¡No! Eso es lo que desde el momento que el Señor lo dijo hemos estado viendo y es lo que estará pasando. Pero para que esas cosas sigan sucediendo, nosotros tenemos que mantenernos haciendo aquello que el Señor nos ha llamado. Y no podemos dejar de seguir predicando. Y no podemos dejar de seguir orando por los enfermos. Y no podemos dejar de seguir reprendiendo los demonios. Y no podemos dejar de seguir profetizando. Y no podemos dejar de seguir orando por los milagros. ¿Por qué? Porque un carbón encendido nos ha tocado. Porque un carbón encendido nos tocó. Porque el Espíritu Santo fue el que se nos metió. Cuando el Espíritu Santo se le mete a alguien, las cosas cambian. Isaías era un hombre de labios inmundos que habitaba en pueblo, en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero tuvo un encuentro con el Señor. En ese encuentro recibió el llamado. Recibió el perdón, la limpieza, pero también recibió la unción. Una cosa era el Isaías que no tenía la unción, y otra cosa era el Isaías ungido por el Espíritu Santo de Dios. Una cosa era lo que hubiese dicho Isaías antes de tener al Espíritu Santo. Nada de lo que hubiese dicho se cumpliría.
Pero otra cosa era lo que salía de la boca de Isaías después que fue lleno del Espíritu Santo. Isaías fue el profeta que más profetizó acerca del ungido. Así como también es uno de los profetas de los que más habló del Espíritu Santo. A Isaías se le dio la radiografía del Señor que encontramos allá en el capítulo 53. Isaías 700 antes le vio su rostro, lo vio desfigurado, sin atractivo. Según la historia, el profeta Isaías murió aserrado, según la historia. Se cree que lo aserraron por la mitad. Murió ungido, murió lleno de fuego. Nunca permitió que el fuego se le apagara en el corazón. ¿Sabes lo que dijo Isaías? Dijo: por la noche te he deseado, y en tanto dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Por la noche, estamos acá. Mira, este hombre se acostaba anhelando la madrugada. Se acostaba pensando en el amanecer. Él disfrutaba. Me recuerda al Salmo 139, que dice que el salmista se anticipaba al alba. Sí, se anticipaba al amanecer para buscar el rostro de Dios en oración. Iglesia, quiero que entiendas en esta mañana que si nosotros dejamos de hacer lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que hagamos, lo vamos a terminar apagando. Así que en esta mañana yo tengo una responsabilidad con todos aquellos que han estado quietos y que tienen un llamado de parte de Dios. Porque eso me lo habló el Señor mientras yo estaba allá. Usted no puede seguir apagando al Espíritu Santo. Usted, el Señor lo cogió, lo tomó, porque Dios tiene un propósito con usted. Nuevamente te digo, quizás no seas pastor, quizás no seas apóstol, quizás no seas profeta, quizás no seas evangelista, quizás no seas maestro, quizás no seas misionero, qué sé yo, pero de que tienes un llamado lo tienes. Y tienes que ponerte de acuerdo con Dios. El Señor lo perdonó y lo llenó de su espíritu para que hiciera todo lo que Él le estaba demandando hacer. Usted esta mañana tiene que preguntar al Señor: ¿por dónde comienzo, Señor? Sí. Yo no sé qué dejaste estirado, pero es tiempo de retomar aquello que un día el Señor te había confiado. Porque obedeciendo a Dios es que realmente nosotros estaremos bien. Quien está dentro de la asignación que Dios le ha dado es guardado por el Señor. Hay bendiciones que no te han alcanzado porque hay cosas que dejaste estiradas, porque hay cosas de las cuales te has olvidado.
No sé si me estoy haciendo entender. El Señor me dijo, obedece al llamado. Yo le dije, Señor, ¿qué predico referente a esto? Y me hablaba de personas en este lugar. Y me decía, vas a tener que orar por ellos. Sí. Escúchalo bien. Hay personas que están esperando que suceda algo en lo espiritual para retomar lo que el Señor ya les ha dado. Y en esta mañana el Señor lo va a hacer. Y verás cómo las cosas van a cambiar. Es que hay cosas que no se estaban dando, porque es que hay muchos que habían dejado lo de Dios tirado. Se habían desconectado. Dios no se ha equivocado contigo. Tú no ves lo que hizo el Señor. El Señor limpió a Isaías. Y si en esta mañana Él te tiene que limpiar, Él lo va a hacer. Él te va a limpiar. Él va a quitar el pecado y te va a volver a llenar de su Espíritu Santo. Ese aplauso está flojo. Si se lo vas a dar a Cristo, dáselo con ganas. Mira, aquí hay gente que tiene que despertar y tienen que entender que es con ellos que Dios está hablando. Si tú no entiendes que es contigo que Dios está hablando, vas a seguir en la misma condición en la que has venido hasta el día de hoy. Dios te llamó y tú no puedes dejar de hacer aquello para lo cual fuiste llamado. Sí. Usted no ve lo que le sucedió a Jonás. ¿Por qué Jonás levantó una tormenta donde esa tormenta nunca se debió levantar? Una tormenta que no solo lo afectó a él, afectó a todos los que viajaban con él. ¿Por qué razón? Porque él se alejaba cada día más del lugar hacia donde Dios lo había enviado. Dios le dijo lo que debía hacer, pero él se estaba yendo en una dirección opuesta a lo que Dios le habló. Ustedes saben lo que él argumentó. Porque para tener argumentos delante de Dios, yo hay personas que tengo que esperar que Dios los convenza, porque ellos a mí no me creen. Y algunos se han tenido que dar tremendos golpetazos. Les han tenido que suceder cosas que nunca debieron haberles pasado. De hecho, yo mismo soy un testimonio. Yo se lo he compartido a ustedes cualquier cantidad de veces. Yo les compartí un sueño que yo tuve, donde yo me moría y aparecí en las nubes. Sí, porque aparecí sobre las nubes. Yo entendí que estaba en el cielo. Parece que todavía me faltaba llegar al cielo donde está el trono de Dios. Estaba como que en el primero. Y yo recuerdo que cuando yo me vi en ese lugar, no voy a dar tanto detalle porque no es él, pero cuando yo me vi en ese lugar, yo escuché la voz del Señor. Te estoy contando ya la parte final, que me dijo por qué razón yo me había muerto.
Y me dijo que la razón por la que yo me había muerto era porque yo no lo obedecía. Y nota que si yo estaba en el cielo, no era porque yo tenía una vida de pecado acá en la tierra, de esos pecados que la gente, ustedes saben, escandaloso. No tenía una vida de trago, de adulterio, de droga. Mi pecado era que Dios me estaba diciendo, ya es tiempo de hacer esto, y yo por el miedo, por el temor, no lo estaba haciendo. Ya es tiempo de que comiences a predicar de esta manera. Ya es tiempo de que comiences a orar por los enfermos. Ya es tiempo de que comiences a echar fuera demonios. Ya es tiempo de que comiences a profetizar. Ya es tiempo de que comiences a orar por milagros. Y yo no lo estaba haciendo. Por eso era que yo me moría. Porque yo le estaba llevando la contraria a Dios. El pecado de Jonás no fue que se emborrachó, no fue que fornicó. Si estamos acá. No fue que consumió droga, no fue que robó, no fue que mató. El pecado de Jonás es que Dios lo había llamado y él se había ido en dirección opuesta al llamado de Dios. Y así hay muchos que mejor se dedican al trabajo. Si estamos acá. Sí, se dedican al negocio. Se dedican a la familia. Estamos acá. Se dedican a todo menos a atender el llamado de Dios. Sí, porque ustedes me preguntan, ¿y qué fue lo malo que hizo Jonás? Cualquiera en estos momentos que Dios lo haya llamado a servir en este lugar, por poner un ejemplo, inventa un viaje, dice, me voy para Canadá, para que usted me entienda, y se va para Canadá, y en el camino comienza una turbulencia, y es un mal clima que no se sabe ni de dónde apareció, pero es un mal clima que envió Dios, que permitió el Señor, haciéndole ver a ese cabezón que está dejando algo tirado, algo a lo que lo llamó el Señor. Usted sabe el peligro al que nos exponemos y al que exponemos todo lo que está en nuestro entorno cuando estamos en desobediencia al llamado de Dios. Usted sabe la gente que se deja de salvar. Eran 120,000 ninivitas que por el mensaje, que por el llamado que el Señor le había hecho a Jonás, se salvarían. Eso es lo que tú tienes que mirar en esta mañana. ¿Sabes cuánta gente por medios tuyos Dios ha determinado salvar, sanar, liberar, restaurar, hacer en ellos algún milagro? Y tu desobediencia está haciendo que esa gente todavía esté sufriendo lo que no debería sufrir, porque Dios decidió hacerlo a través de ti. Nuestra casa, nuestra familia, muchas veces se ve sufriendo consecuencias de nuestra desobediencia. Y le queremos dar palo a la esposa, y le queremos dar palo al esposo, y le queremos dar palo a los hijos, y queremos darle palo a los suegros. Gente que le quiere dar palo hasta a los suegros, a la suegra y al suegro, porque están viendo que los del problema son ellos, pero no están viendo que el del problema es él por su desobediencia, porque no entendió de que cuando Dios lo llamó precisamente para eso, para que esa esposa, para que ese esposo, para que ese hijo, para que esa hija, para que ese vecino, para que esa vecina, para que ese compañero de trabajo, de estudio, para que ese jefe, para que ese empleado, sí, para que ese suegro, para que esa suegra se convirtieran al Señor también. ¿Cómo se hubiese presentado Isaías delante de Dios? ¿Qué le hubiese dicho si sus hijos le hubiesen cogido mal camino? Estamos acá. Si los hijos de Isaías le hubiesen cogido mal camino,
¿Cómo se iba a presentar Isaías delante de Dios? ¿Qué le hubiese dicho el Señor? Isaías, pero si es que yo te hice un llamado. En el momento las cosas con tus hijos no estaban bien. Estamos acá. Pero resulta que en el camino yo iba a comenzar a trabajar con ellos. Y las cosas iban a cambiar. Pero tu desobediencia, tu rebeldía, tu obstinación hicieron que lo que yo iba a hacer con tus hijos, yo no lo hubiese hecho. No lo hubiese podido hacer. Iglesia, no estamos jugando. Yo descanso en el Señor y sé que mi familia está guardada por el Señor mientras yo me mantenga haciendo aquello que el Señor me llamó. Es que Dios decidió a través de este varón llevar el mensaje de salvación a muchas almas y a muchas almas salvar. Decidió a través de este varón que muchos enfermos se sanaran, que muchos cautivos se liberaran, que muchos que estaban oprimidos recibieran la paz, que muchos que estaban necesitando un milagro el Señor lo hiciera. Pero qué tal que el Señor necesitándome aquí y yo por allá. El Señor necesitándome en este lugar, un día como hoy, predicando la palabra, y yo buscando para ganar más plata. Estamos acá. Sí. Iglesia, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. No apagues al Espíritu Santo. Yo no puedo apagar al Espíritu Santo, porque si yo apago el Espíritu Santo se detiene todo. Por eso es que muchos están fracasando en aquello que el Señor los llamó, porque lo están tratando de hacer con el espíritu apagado. Usted no deje apagar el Espíritu Santo. Yo me preocupo con muchos en este lugar, porque cuando van a predicar, entonces que parece ser que es que van a orar, parece ser que es que van a ayunar. Yo he visto gente y no tengo problemas, escúcheme bien, no tengo problemas con esto. No tengo problemas, que aclaro. Porque usted puede predicar leyendo todo el sermón, y eso era lo que hacía Jonathan Edwards. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards no fue cualquiera. Este fue uno de los hombres que Dios usó para traer avivamiento. De hecho, es uno de los que Dios usó para el segundo gran despertar. Jonathan Edwards tenía un mensaje titulado "Pecadores en manos de un Dios airado", y lo leía. Pero mientras él estaba leyendo, con unas gafas que parecían de esas como de pico de botella, así de fondo de botella, mientras Jonathan Edwards estaba pegado a la hoja, había gente agarrada a las columnas del lugar donde él se encontraba, porque sentían que un lugar debajo de sus pies se había abierto y era un lugar oscuro, y ellos caían y se iban directo al infierno. Yo no tengo problema, pero por favor, si tú eres una persona que vive en comunión, estoy seguro que algo el Espíritu del Señor te dará para que, aparte de lo que en algún momento te facilitaron como una herramienta, tú tengas más para fluir y para dar. Iglesia, no estamos jugando. Si no están sucediendo cosas, es porque algo debe estar pasando. Muchos dejaron apagar el Espíritu Santo. Cuando dejamos de amar a Dios como Él quiere que lo amemos, por encima de todo lo demás. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Dejó de amar al Señor. Habían perdido su primer amor. Y lo próximo que estaba a suceder, le dice el Señor: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de en medio de ti.
¿Sabes lo que representa el candelero? El fuego, el Espíritu Santo. Y el Señor no quería quitarles al Espíritu Santo, porque si se lo quitaba, ahí sí, todo lo que iba a quedar en ese lugar iba a ser religión. Porque hay lugares donde lo que hay es religión, porque ya la presencia de Dios no está. Iglesia, no estamos jugando, no estamos jugando. Pero si algo quiere el Señor en esta mañana es que obedezcamos al llamado. Si Él te llamó, como llamó a muchos, porque no todos comenzaron en el ministerio. Si te llamó como llamó a Felipe, como llamó a Esteban, como llamó a Prócoro, como llamó a Nicanor, estamos acá. Sí. Si te llamó a servir en las mesas, a ser un ujier, a ser un diácono, y allí te colocó, porque allí te iba a dar formación, allí te iba a procesar hasta llegar a donde te quiere llevar. No abandones el lugar donde Dios te colocó. Si te llamó a adorar, si te llamó a tocar, si te llamó a cuidar a los niños, a enseñarlos, si te llamó a hacer el aseo en la casa del Señor, no abandones tu llamado. Pastor, aquí estoy. Yo no puedo continuar. Yo no puedo seguir así. Yo he entendido que hay cosas que no andan bien y las he querido arreglar con mis fuerzas y no lo he logrado. Bueno, Jonás prefirió que lo echaran al mar. Yo digo que él en el barco se hubiese podido arrepentir. Digo yo, no lo dice la Biblia. Yo digo que él en el barco se hubiese podido arrepentir. Pero hay gente tan obstinada que se pueden arrepentir en la iglesia en una mañana como hoy y deciden regresar a su casa. Cuando se forma la pelotera allá. Sí. Sí, hay gente que prefiere que pase algo peor para entonces aceptar que Dios no permitió que se muriera, pero que tampoco lo va a dejar así como Él quiere. Esta es la mañana para ponernos de acuerdo con Dios. Jonás se pudo haber arrepentido en el barco. Eso creo yo. Pero como él creía que iba a caer al agua y se iba a morir y ya se había todo solucionado. Porque hay gente que cree que tomándose un veneno y resulta que ellos son más malos que el veneno. El veneno no les termina haciendo efecto. Sí. Se cuelgan en una cabulla y la cabulla se termina partiendo. Sí. Se quieren dar un tiro y el arma se termina encasquillando. ¿Es que? Y no sucede nada. Y se forma una situación peor. Y entonces allí es donde terminan reconociendo. ¿Qué necesidad de eso? Tuvo que estar 3 días en el vientre del pez. Cuando vio que no se moría, dijo, bueno, Dios como que me va a tener aquí. Y entonces allí fue donde él dijo que desde el seno del Seol clamé a Jehová. Y fue que Dios lo escuchó. Y fue que Dios le dio otra oportunidad. Y obedeció al llamado de Dios. Tú no tienes que pasar por nada de eso. No te pongas con excusas, no seas como Jeremías, que dijo que era niño. Y Dios le dijo, no digas que eres niño, porque a todo lo que te digas dirás, y irás a donde te mande. Sé como Pablo, que quiso ir a un lugar y el Espíritu no se lo permitió, pero luego se le mostró un varón macedonio y entendió que el Espíritu Santo lo estaba llamando a ese lugar, y entonces él fue hasta allá. Pablo, desde que se convirtió, no le llevó la contraria al Señor. Pablo nunca apagó el Espíritu Santo como Isaías. No lo apagaron. Por eso en el ministerio de Pablo usted ve tanta respuesta de parte de Dios.
porque Él fue obediente al llamado. Si usted es obediente al llamado, todo lo que el Señor determinó hacer contigo lo hará. Nada quedará por fuera de lo que Dios te ha dicho. Por eso nuevamente aterrizo en este lugar. Yo sé a qué nos llamó el Señor y no nos podemos detener. No podemos dejar de creer que lo que Dios hizo en la Biblia lo puede hacer en este lugar, porque Él nos lo prometió. Dale el aplauso al Señor.